estructura de la respuesta al impulso que depende de la solución homogénea. Derivamos el polinomio característico. Generamos las raíces. En función de las raíces definimos las constantes que van a estar multiplicando esas raíces a la enésima potencia. Calculamos los coeficientes y tendríamos entonces la respuesta al impulso. En el primer escenario es este, el primer caso, y en el segundo caso es este. ¿Ok? Y definíamos este desarrollo para poder visualizar las respuestas en Python. Y creo que ahí nos quedamos, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ok, bien. Bueno, entonces estamos ya en la parte final. Nos quedan dos temas. Una es la implementación. En un sistema discreto vamos a tener, digamos, ecuaciones sin diferencias, o también podemos tener la implementación de un sistema FIR, pero siempre va a estar asociado con tres componentes. Acuérdense, son sumatorias, escalamientos y unidades de memoria. Básicamente es lo que necesitamos. ¿Ok? Vamos a ver el enfoque en un sistema ahorita primeramente de respuesta infinita. Acuérdense, todos los de respuesta infinita lo vamos a representar por ecuaciones en diferencias. ¿Ok? Los sistemas FIR, que son respuesta finita, eso lo vamos a representar por convolución. Entonces acuérdense de esos dos. Si es respuesta infinita, respuesta como ecuación en diferencias. Si es respuesta finita, por convolución. Bueno, entonces vamos a ver este sistema para plantear esta idea de lo que es una realización. Fíjense, aquí lo que les dice es la salida actual, ¿ok? Es la salida en el instante anterior por un cierto escalamiento más la entrada actual más la entrada en el instante anterior con un escalamiento. Todo eso lo sumamos y esto es lo que me va a dar la salida. ¿Cómo lo podemos representar como diagrama de flujo? ¿Se acuerdan que al inicio o diagrama de señal o diagrama de flujo, veíamos que podemos tener esta representación gráfica? Entonces, si ustedes observan en este diagrama, vamos a tener dos maneras. Uno lo que se llama la forma directa 1 y otro que se llama la forma directa 2. Lo que van a ver es que la forma directa 2 requiere menos unidades de memoria. Miren, si ustedes este sistema lo parten en dos, a esta señal le van a llamar BDN. Esto es lo que estarían ustedes implementando aquí. ¿Sí? Si se fijan, aquí lo único que están poniendo es BDN, es B0 por la entrada, esta parte de aquí, más B1 X N menos 1. ¿Sale? Y en la parte en verde están implementando esta parte de aquí, la parte que conlleva el retroalimentación de la salida. ¿Ok? Si se fijan aquí lo que tienen ustedes, esto es, aquí como tienen unidad de memoria que tienen y de n menos 1, entonces aquí va menos A1 y de n menos 1 más b de n. ¿Ok? Entonces, lo que están haciendo, si se fijan, es colocando la parte que depende de la entrada en cascada con la parte que conlleva una retroalimentación de la salida. Esta es la forma que se llama directa 1. ¿Ok? Si se fijan, aquí requieren ustedes 3 escalamientos. Requieren 2 sumas. Perdón. 2 sumas y 2 unidades de memoria.
¿Ok? Ahora, podemos representar el mismo sistema en lo que se llama la forma directa 2. ¿Qué es lo que conlleva? Simplemente intercambiar el orden de la parte verde, marcada en verde, con la parte en azul. Entonces, fíjense, nada más colocan este de aquí, lo cambian, el sentido, acuérdense que esto lo pueden hacer porque hay conmutatividad aquí en estas dos operaciones. Y lo que van a hacer al final es que al momento de intercambiar el orden, fíjense que esta parte central involucra unidades de memoria, pero las pueden compactar en una sola. Y eso es lo que le lleva a la forma directa 2, que es exactamente lo mismo, pero en lugar de necesitar 2 unidades de memoria, necesitan una. ¿Sale? Y entonces, si se fijan aquí, esta ya es la forma directa 2. Aquí siguen teniendo 3 escalamientos. Hay 2 sumas. ¿Ok? Aquí hay 2 sumas, pero solamente necesitan una unidad de memoria. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la forma directa 1 y la forma directa 2. La forma directa 2 siempre va a requerir menos unidades de memoria. ¿Ok? Pero el mismo número de escalamientos, en este caso 3, y el mismo número de sumas. ¿Ok? ¿Sí? Ok. En general, bueno, este es un caso muy particular. ¿Qué pasa en un escenario más general donde yo puedo tener n, en este caso, n términos de retraso con respecto de la salida, y también puedo tener m términos de retraso conforme la entrada? ¿Ok? Bueno, si yo considero que tengo más términos de retraso en la salida que de la entrada, en este caso n mayor o igual que m, estas formas directas 1 y 2 se pueden ver de esta manera. ¿Ok? Fíjense que la forma directa 1 es considerando todos los términos asociados con la entrada primero, y luego la parte asociada con la retroalimentación de salida. ¿Ok? Y la forma directa 2 es simplemente cambian el orden, ¿no? Esta va a la izquierda y los términos acá a la derecha. Aquí la ventaja es que, si se fijan, al momento de hacer esa sencilla operación, reducen los números de unidades de memoria. ¿Ok? En la forma directa 2 siempre requieren menos unidades de memoria, pero son los mismos sumatorias y es el mismo número de escalamientos. ¿Ok? ¿Qué pasa para un sistema FIR, para un sistema FIR? Bueno, un sistema FIR siempre va a ser no recursivo. ¿Ok? Fíjense que aquí los sistemas IIR, o sea, los IR, requieren recursividad. Aquí es donde ustedes ven la recursividad. O aquí. ¿Ok? Los sistemas FIR no van a tener recursividad, siempre van hacia adelante. Van a requerir términos de retrasos de la entrada. La estructura general es como esta. ¿Ok? Solamente van a requerir la entrada y muestras anteriores de la entrada en los FIR, acuérdense. ¿Ok? Y van a ser entonces no recursivos. Y cuando los escribimos en diagramas
perdón, en diagramas de flujo, pues esto tiene una estructura como esta. ¿Ok? Siempre va hacia el frente. ¿Ok? Nunca tienen caminos de retroalimentación. Vamos a ver este ejemplo. Aquí la idea es poder graficar la forma directa 1 y la forma directa 2 de este sistema en ecuaciones en diferencias. ¿Ok? Si se fijan, aquí tienen dos retrasos de la entrada. Es la salida actual más un sexto de la salida en el instante anterior menos la salida en 2 instantes hacia atrás. Es igual a la entrada más un tercio de la entrada en un instante anterior. Ok. Lo que vamos a hacer en este caso, para poder escribirlas o derivar las implementaciones, es simplemente despejar cuál es la salida actual. Si se fijan, aquí es la salida actual, es menos un sexto más un sexto ¿ok? ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, si se fijan, la forma directa 1 sería este de aquí. Si se fijan, vamos a ponerle aquí otro color, vamos a poner aquí en rojo. Aquí tengo y de n menos 1 y aquí tengo y de n menos 2. ¿Ok? Y aquí, si se fijan, tienen x de n menos 1. Entonces, aquí tienen x de n más un tercio de n menos 1. ¿Ok? Que es esta primera parte de aquí. Y en este caso, aquí, si ustedes observan, aquí tienen y de n va a ser igual a, en este caso aquí viene, retroalimentándose, viene menos un sexto, y de n menos 1, más un sexto, que es positivo, n menos 2, más x de n, más un tercio de x de n menos 1. ¿Ok? Esa es la forma directa 1. Entonces, la clave para llegar es primero despejar la salida, y ya que despejamos la salida, podemos estructurar lo que va a componentes de la entrada y componentes en retrasos de la salida. ¿Ok? La forma directa 2 es básicamente darle la vuelta a la directa 1. Entonces, lo único que haría es primero colocar la sección asociada con la retroalimentación, por eso va de este lado, y después completamente en cascada la parte que va a la entrada de la directa 1. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo van aquí estos dos. ¿Ok? A ver, no sé si haya dudas. Profe, Vale. entonces la forma directa 2 va a ser como más eficiente que la forma directa 1 porque utiliza menos unidades de memoria. ¿Correcto? Sí. Ok, gracias. Uh-huh. Al final requieres las mismas sumas, escalamientos, pero menos unidades de memoria. Bueno, Profe, vale, diga. ¿y para los ejercicios vamos a tener que hacerlo de las dos formas o de la más eficiente? Pues como te planteé el problema,
Y si no viene ninguna, la que tú escojas. O sea, si no te dices explícitamente, por favor, genérame el diagrama de flujo con la forma directa 2 o forma directa 1, si no viene tal cual una instrucción, o tú puedes escoger la que se te haga más intuitiva para ti. No hay problema. Ok, gracias. Bueno, vamos a entrar a la última parte, que es correlación de señales discretas. Este es un tema muy interesante por las aplicaciones. La correlación, si ustedes recuerdan, por ahí lo debieron de haber visto un poco cuando llevaron su curso de introducción a la probabilidad, es una forma de medir la similitud entre dos señales. ¿Ok? Y esto tiene muchas implicaciones. Ahorita vamos a ver el ejemplo de radar. En los sonares, en los sistemas de comunicación, en geología, pues hay muchísimas aplicaciones. Aquí la correlación nos va a generar una nueva señal. ¿Okay? Vamos a ver un poco de la motivación. Imagínense que ustedes quieren analizar cómo se comporta una señal de radar. En este caso, en la señal de radar, ustedes tienen una antena que va a transmitir una señal y cuando encuentre un objeto en su línea de vista que se llama, la señal que ustedes transmiten va a rebotar contra el objeto y va a generar un reflejo. ¿Ok? Entonces, la señal que ustedes van a recibir va a ser la misma señal que transmiten, pero con un retraso. Y ese retraso va a estar asociado con el tiempo que le lleva a la onda llegar al objeto y regresar. ¿Qué podemos decir entonces? Si yo conozco el retraso con el que la señal regresa o es recibida, después de recorrer ese camino de ir al objeto, regresar, yo puedo eventualmente conocer la distancia a la cual se encuentra el objeto porque yo puedo determinar la velocidad de propagación de las ondas. ¿Ok? Entonces, aquí la clave es, si yo puedo identificar ese tiempo, ese retraso en el que la onda va y regresa, yo eventualmente voy a conocer, uno, si hay un objeto presente en mi línea de vista, y dos, la distancia a la que se encuentra. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo no tengo un objeto presente en la línea de vista de la antena? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué creen? La misma señal. Si imagínense que no hay objeto, ustedes tienen su antena, transmiten y no hay nada en la línea de vista de la antena. No hay nada aquí. Pues la señal no rebota, ¿no? La señal no rebota. Entonces lo que yo voy a recibir va a ser solamente ruido. ¿Ok? No voy a tener ninguna señal de recepción. Voy a estar recibiendo solamente el ruido que estoy captando por mi señal eléctrica. ¿Ok? Entonces, la señal recibida va a tener eso se llama un modelo de observación. Si hay un objeto, yo voy a recibir la misma que transmití, pero con un retardo de tiempo asociado con la distancia. Y si yo no tengo nada en la línea de vista, voy a estar recibiendo solamente ruido. ¿Okay? Esta es la forma como lo vamos a escribir matemáticamente. La señal que recibo va a ser la señal que transmití cuando hay un objeto presente. Es importante, cuando hay un objeto presente, va a ser la señal que transmití con una cierta ajuste de atenuación, porque acuérdense que cuando la señal se propaga, choca y regresa, ese trayecto le va a generar lo que se llama un desvanecimiento. ¿Ok? Y ese desvanecimiento va a hacer que se reduzca la amplitud. ¿Ok?
voy a tener la señal con un cierto retraso por la propagación y voy a tener también el efecto de ruido. ¿Ok? Entonces, aquí lo interesante, pues, es que este retraso, si yo puedo cuantificar este retraso, yo voy a poder determinar qué tan lejos se encuentra el objeto. Y eso, pues, es la idea del radar, ¿no? Poder determinar si hay objetos y qué tan lejos se encuentran. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, ¿qué objetivos tengo? Primero, saber si hay un objeto en la línea de vista. ¿Ok? Si no existe objeto en la línea de vista, lo que yo voy a recibir es solamente el ruido. Estática, que es como si ustedes están sintonizando, bueno, a lo mejor ya no les tocó, pero cuando ustedes tenían una radio y empiezan a buscar sintonizar una estación, hay ciertas frecuencias en las cuales no hay estación, entonces, ¿qué es lo que captan? Solamente ruido. ¿Ok? Y cuando llegan a la frecuencia de transmisión de la estación, entonces ahora sí escuchan la transmisión. Acá es algo similar. Cuando no haya nada en esa línea de vista, voy a estar recibiendo solamente ruido. Y cuando yo tenga el objeto, voy a estar recibiendo la señal que transmito con un cierto retraso asociado con la distancia. ¿Okay? ¿Qué es lo que busco? Ya que pude identificar que hay un objeto, quiero encontrar qué tan lejos está. Es decir, quiero cuantificar el retraso. ¿Cómo lo puedo cuantificar? Pues tengo que utilizar una medida para ver qué tan parecidas son la señal que transmito con la que recibo y desplazarla para identificar en qué punto se parecen lo más posible ambas. Y ese desplazamiento está asociado con el retraso. ¿Vale? Imagínate eso, o sea, tengo la señal que recibo y la señal que transmito. Lo que voy a hacer es ir moviendo alguna de las dos de manera que en el punto exacto del retraso se parezcan y sean igualitas. Y en ese punto es que yo tengo el retraso con el que estoy recibiendo la señal. ¿Okay? Y eso lo puedo encontrar a través de la correlación. Okay. En este caso, voy a definir la correlación cruzada, en este caso de lo que transmito con la que recibo, y esto me va a generar, aguzado, una nueva señal discreta. ¿Ok? El índice de tiempo de esa nueva señal discreta me voy diciendo qué tanto voy moviendo, en este caso, cuando es X con Y, es qué tanto estoy moviendo la señal recibida. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo es moviendo la señal recibida con respecto de la señal de entrada y la muevo, la multiplico muestra, muestra y la sumo. La muevo un poco más, la multiplico muestra, muestra y la sumo. Y eso me va a generar esta señal de correlación cruzada. ¿Ok? Fíjense que cuando ustedes comparan esta operación, se parece mucho a la convolución. Nada más que en la convolución, en lugar de ser K menos N, era N menos K. Entonces, lo que van a encontrar es que la correlación cruzada, de hecho, la pueden expresar como una convolución de la señal que transmiten con la señal que reciben con un reflejo en el cero. Entonces, esta es la señal transmitida. ¿Ok? Y fíjense que la señal recibida tiene aquí nada más un reflejo en cero. ¿Ok? Entonces, convolución de X convolucionado con Y a la menos N. ¿Ok?
Esta correlación cruzada no es lo mismo correlación cruzada de X con Y que Y con X. ¿Ok? Porque cuando lo hacen Y con X aquí, lo que van a hacer ahora es mover X y fijar Y. Entonces, esto es otra señal diferente. ¿Ok? Pero, ojo, hay una relación entre ambas. La relación es que una son pares, básicamente. ¿Ok? Es decir, la correlación cruzada de X con Y es Y con X, pero con este reflejo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en el ejemplo. Bueno, sí, yo creo que sí alcanzamos para ver esa parte. ¿Ok? Bueno, y entonces aquí la conclusión es lo importante. Ambas, la correlación cruzada de X con Y y que Y con X, van a dar la misma información, nada más que una está reflejada de la otra con respecto del punto cero. ¿Ok? Entonces ahí no hay mucho que hacer. Si en lugar de tomar dos señales y relacionarlas, lo hago con la misma señal, eso se llama la autocorrelación. Entonces, la autocorrelación es una nueva señal donde hago ese mismo proceso de desplazar, multiplicar, sumar, desplazar, multiplicar, sumar, pero con la misma señal. ¿De qué me sirve la autocorrelación? Para poder detectar si hay ciertas periodicidades en una señal. ¿Ok? ¿Sí? Eso les puede ayudar. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una señal de electrocardiograma y quieren checar cuál es la frecuencia a la cual se está repitiendo la señal de frecuencia cardíaca para calcular el ritmo cardíaco. Pueden hacerlo a través de la autocorrelación para identificar ese tiempo o esa periodicidad. Es exactamente lo mismo que en el caso anterior, nada más que es la misma señal con ella misma desplazada. Esto quiere decir que la autocorrelación es la convolución de la señal con su reflejo en el cero. Y bueno, tiene ciertas propiedades. Déjenme primero definir qué es esto de EX y EY. EX es la energía. Acuérdense, EX es la energía de la señal X y esto es el valor absoluto al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan el valor de la energía? Y la energía en Y es sumar todas las muestras ¿okay? Nosotros vamos a tener que la correlación cruzada siempre va a estar limitada por los valores de energía. Los valores de energía de la señal X y Y por esta multiplicación. Entonces la correlación cruzada siempre tiene este límite y la autocorrelación sería por la energía de la señal X. ¿Ok? En este caso, fíjense que la autocorrelación tiene simetría par. Y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Ok? Podemos generar una normalización por estos valores para que entonces no tengan problemas de amplitud. Y entonces lo que se genera es las autocorrelaciones normalizadas. Esto en este caso es RXXDN. Si se fijan, esto es entre la energía
Y esto es la correlación cruzada. Y aquí tengo raíz de EX y Y. ¿Ok? Esto lo que les garantiza es que estos nuevos índices van a estar siempre limitados por 1. Y entonces se hace mucho más... No hay problema de escalamiento, básicamente. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Vamos a buscar generar la autocorrelación. ¿Ok? Y la autocorrelación de una señal exponencial, que es X es ADN por el escalón. Esto quiere decir que la señal X, la voy a así escribir explícitamente, vale 0 para índices negativos, en 1 vale 1 y después vale A al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y así me voy. Donde A está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces lo que quiero es calcular la autocorrelación. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? La autocorrelación es esta operación que está aquí. ¿Ok? Entonces, a ver, allá voy. Entonces, la autocorrelación es sumatoria de k de menos infinito a infinito, x de k multiplicado con x de k menos n. Entonces, aquí voy a sustituir. Entonces, vamos a sustituir. Entonces, aquí me queda a la k por u de k. ¿Sale? Ahora, este escalón va a hacer que la parte negativa de la sumatoria se cancele. Entonces, esta sumatoria, en lugar de ir de menos infinito, va ahora desde 0. Y de 0 a infinito el escalón vale 1. Entonces, lo omito. ¿Ok? Y después multiplico por x de k menos n. Entonces, aquí tendría a de k menos n, u de k menos n. ¿Ok? ¿Qué es lo que sustituyo? ¿Sale? Aquí hay que tener cuidado. Este escalón de u de k menos n, ¿qué significa? Este escalón es 1 cuando su argumento es positivo. Entonces k menos n mayor o igual que 0. Y vale 0 cuando k menos n es menor a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto quiere decir que vale 1 cuando k es mayor o igual que n. Y va a ser 0 cuando k es menor a n. En este caso, estamos asumiendo un n positivo. ¿Sale? Entonces, como n es positivo, esta sumatoria que empezaba en 0, en lugar de ir desde 0, va a empezar desde n, porque a partir de este valor vale 1. Y abajo de n vale 0. Entonces, la sumatoria empezaría en n. Y entonces les queda a por k, k menos n. A la menos... Bueno, voy a juntar esto. Si se fijan, esto es a la 2k, a la menos n. A la menos n puede salir de la sumatoria. No pasa nada. Y aquí yo tengo una serie que parece una serie geométrica en ese término, pero no tal cual, porque empieza en n. Entonces lo que voy a hacer es sumarle
lo que le faltaría para completar la serie geométrica, es decir, los términos que van desde 0 hasta n-1. Y después esos mismos términos se los voy a restar. Por eso es que ustedes obtienen esta parte. ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo es sumarle los términos de 0 a n-1 y después se los resto. Y si se fijan, lo que tienen es una serie geométrica finita aquí y una serie geométrica, perdón, infinita y una serie geométrica finita. ¿Ok? A ver, si recuerdan, la serie geométrica infinita les decía, la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de r a la k es 1 menos r. ¿Ok? Siempre y cuando la r estuviera menor a 1. ¿Ok? Y después tiene la serie geométrica. Madre mía, no pinto esto. Finita. Aquí sería desde 0 hasta n-1, r a, en este caso, a la k. Esto es 1 menos r a la n, 1 menos r. Ok. Entonces, se fijan, tienen, en el primero tienen la infinita y en el otro la finita. Entonces, aquí les va a quedar 1 entre 1 menos. Fíjense que este a la 2k es lo mismo que tuvieran a al cuadrado a la potencia k. ¿Ok? Igual aquí. Esto es a al cuadrado a la potencia k. ¿Ok? Entonces aquí les queda 1 entre 1 menos al cuadrado y aquí les queda menos 1 menos a la 2 por n, ¿ok? Entre 1 menos al cuadrado. Sacan un denominador común y entonces les quedaría 1 menos a cuadrado menos 1 más 2an y eventualmente se cancela y esto es lo que ustedes obtienen. ¿Qué pasa cuando n es negativo? Pues la única diferencia cuando n es negativo es que la sumatoria en este caso esto va a ser k menos n, va a ser igual que 0 y 0, k menos n menor a 0. ¿Ok? Y entonces aquí es 1 cuando k mayor a n y va a ser 0 cuando k es menor a n. En este caso, como n es negativo, ¿ok? La sumatoria estaría desde 0, ¿ok? Y vale 1 y entonces les va a quedar nada más. ¿Ok? Y aquí lo que tienen es una serie geométrica infinita. ¿Ok? Y entonces aquí les quedaría a la menos n entre 1 menos al cuadrado. Junto a ambas, fíjense que se ven exactamente igual, nada más que aquí es para valores negativos, entonces esto es equivalente a juntar y entonces les queda a al valor absoluto de n entre 1 menos al cuadrado.
Y eso sería la autocorrelación. Si ustedes grafican esto, lo pueden generar para, en este caso, para A igual a 0.8. Aquí se pueden mostrar lo que sería la señal y aquí se puede ver cómo la autocorrelación es máxima cuando están las dos señales empalmadas, o sea, en desplazamiento cero. Y conforme yo me muevo del lado izquierdo a derecho, esto eventualmente lo que hace es va decayendo la correlación. A ver, no sé si más o menos me siguieron. Vamos a hacer el ejemplo que está aquí en Python. Entonces, por favor, abran su navegador. En Colab. Entonces, déjenme, creo que aquí voy a abrir otra. Colab 2. Ok, entonces primero vamos a cargar las librerías. ¿Ya listo? Listo, profe. Bueno, vamos aquí a cargar. Les explico. Aquí lo que voy a hacer es, N va a ser el tamaño de mi ventana de datos, donde voy a estar el estudio de la autocorrelación. Defino el vector N como un vector de los números de muestra, que va desde 0 hasta, acuérdense que este número ya no lo alcanzaría, entonces empezaría en 0, 1, 2, 3, 4, hasta 39. ¿Sí? O hasta n-1. Y luego la señal que quiero reproducir es esta que está aquí, que es esta, es a a la n por el escalón. Entonces esto es, la puedo expresar como x a y voy poniendo a la potencia n, entonces por eso le pongo el doble asterisco. ¿Sí? Después voy a generar la correlación por la función que está en la librería Signal de SciPy, que se llama correlate. Entonces aquí le pongo correlate y le pongo x con x. Pueden generar la correlación cruzada o la autocorrelación simplemente repitiendo el argumento. ¿Sí? Fíjense, aquí está. Si se ponen arribita de la función, les da la ayuda. Ok. Esto les va a generar un vector RXX que se generaría cuando ustedes desplazan la primera y desplazan las dos señales. Entonces, esto les va a generar del doble del tamaño de los vectores originales. Por eso voy a crear un nuevo vector de índices. ¿Ok? Abro aquí mi figura. Voy a poner en la figura original la señal
Le voy a poner con step. Y después voy a poner en otra la autocorrelación. Ok. Déjenme, tengo aquí un error. Aquí me faltó cerrar la cosa. Bueno, aquí si la pueden ver en esta gráfica de pasos o de steps, aquí también le pueden poner stem para que lo pongan en el formato que habíamos visto antes. A lo mejor queda mejor. Y bueno, aquí está la señal original, como va decayendo. Este es punto 9. Y aquí está la señal de la autocorrelación. Y fíjense que es máximo en la muestra 0. ¿Ok? Si ustedes aquí cambian el valor de A, por ejemplo, a punto 5, esto va a decaer más rápido. Acuérdense que entre más chico decae más rápido. Fíjense cómo decae más rápido. Y bueno, la autocorrelación igual. ¿Ok? A ver, necesito que lo puedan generar. Sí, profe, sí sale. ¿Sí sale? Por favor, quiero que me entiendan qué es lo que está haciendo. Profe, el vector NN, ¿qué era? Cuando tú aplicas la señal correlate, como les explicaba que lo que hace la correlación es desplaza una y después multiplica punto a punto o muestra a muestra, suma. Vuelve a desplazar, multiplica, suma. Y así, esto lo que va haciendo es, va moviendo las dos señales hasta en un punto en que ya las dos ya no tienen nada que ver. Para hacer esto, lo que va haciendo es rellenando con ceros. Entonces, al final, la señal RXX es la que ustedes generarían del doble del tamaño de la señal original. Entonces, por eso genero este nuevo índice que tiene el doble de muestras que el original. Para es el nuevo índice asociados con la autocorrelación, el número de muestras. Y les da, va de menos 40 a 40. ¿Ok? Eso es lo que hace, por eso está ahí eso. Ah, ya, sí, entendí. ¿Alguien más? Profe, Vale. entonces lo que está haciendo es moviéndose hasta que parezca como un reflejo. No, se van moviendo, se van moviendo hasta que ya no tengan, empiezan, digamos, empiezan así y luego se van moviendo hasta que llega un punto en que ya no tienen nada que ver. Y es este punto por acá. Cuando ya se desplaza en 40, ya no tienen nada que ver y la multiplicación ya de las dos pues es 0. Sí, es como si estuviera haciendo, empiezan aquí, empiezan así y luego se van moviendo hasta que quedan eventualmente separadas por la duración de la señal y entonces ya quedan completamente canceladas. Gracias, profe. Bueno, el último, pues la última diapositiva era básicamente qué pasa si queremos correlacionar pues, la correlación cruzada de una señal que se genere a través de un sistema lineal. Es decir, si yo tengo la salida proviene de una convolución de una entrada con una respuesta al impulso.
Entonces, si yo correlaciono la entrada con la salida, pues me tiene que aparecer de alguna manera la información de la respuesta al impulso. Y sí, eso es lo que pasa. La correlación cruzada entrada-salida va a ser la convolución de la respuesta al impulso con la autocorrelación de la entrada. ¿Sale? Básicamente es lo que les dice. Y yo puedo también calcular la autocorrelación de la salida. Y esto va a ser la convolución de las autocorrelaciones de la respuesta al impulso con la autocorrelación de la entrada. ¿Sale? Esto es nada más qué pasaría si yo tengo este escenario, ¿no? Donde yo tendría la salida la entrada y aquí tengo la respuesta al impulso. La pregunta es, ¿qué relaciones hay entre esta señal de salida con respecto a esta de entrada? Porque se generó a través de la convolución. ¿Ok? Y entonces podríamos hacer eso. Me pueden decir, bueno, ¿y eso para qué sirve? Esto se puede aplicar para cuando ustedes quieren reducir el efecto del ruido y quieren eventualmente identificar cuando no conocen H y que ustedes quieren estimar H, lo pueden hacer a través de esta, utilizar la autocorrelación. ¿Ok? En este caso, fíjense que aquí lo tienen. Esta es la correlación cruzada. Tiene la misma estructura que la convolución original. Bueno. Esta es la tarea que les sirve para preparar el examen de mañana. No sé si hubiera si ya empezaron les recomendaba que ya empezaran a trabajar estos ejercicios, si hubiera alguno que quisieran que hiciéramos ahorita en la hora que tenemos disponible. Yo aquí los creo que sí, que los tengo. Aquí están marcados. Mande. Podría comprobar estabilidad, o sea, para cualquiera de los del 2.7, o sea, nada más para ver cómo se hace. Ah, ok, a ver, sí. Por favor. Sí. A ver, vamos a ver. Ok, 2.7 dice, un sistema discreto en el tiempo puede ser estático, dinámico, lineal, no lineal, invariante en el tiempo, variante en el tiempo, causal, no causal, estable o inestable. Dice, determinar esto para algunos de estos ejemplos. Y aquí hay el A, D, G y J. Entonces, los que están recomendados es el A, D, G y J. Hacemos el G, ¿les parece? Que es o el 1 o el A. ¿Coseno? Del coseno, vamos a hacer el coseno. Entonces, el primero, que sería coseno de x de n. A ver, entonces vamos a abrir aquí un open board. Okay. No sé si es coseno de... Así es, ¿verdad?
Entonces, la primera clasificación es estático o dinámico. Para calcular y de n, solo necesito saber la información de x de n. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Estático o dinámico? Estático. Ajá. ¿Sí? Aquí lo pueden ver, por ejemplo, y en 0, esto es coseno de x en 0. Solamente requieren la muestra actual. En 1, esto es coseno de x de 1. En 2, ajá, no requieren para nada conocer la entrada anterior o futura, solamente requieren la actual. ¿Sale? Entonces es un sistema estático. La segunda clasificación es lineal o no lineal. Para checar linealidad, acuérdense que lo que tienen que hacer es evaluar la entrada o el argumento de entrada como la suma escalada de dos señales. Entonces, aquí lo voy a poner. Entonces, fíjense, donde está el argumento, voy a sustituir. ¿Sale? Y ahora lo que tienen que hacer es recordar a qué es igual el coseno de una suma. Esto sería igual a ¿cuánto? Sería coseno de alfa 1 x1 de n por coseno de alfa 2 por seno de x1 de n. ¿Sí? Y si se fijan, esto, pues ya no pueden hacer nada. Ahí se quedó. Esto no es igual, en este caso, a alfa 1, t de x1 de n. ¿Sale? Entonces, ¿qué sería? No lineal. No lineal. ¿Ok? Vamos a ver, el tercero es que si es invariante o variante. Invariante, ajá. Sí, vamos a ver. Entonces, lo que tienen que hacer es, para todo K, tomen la salida con un cierto retraso. Esto es igual a coseno de x de n menos k. ¿Ok? Y ahora tomen el operador a una entrada retrasada. Pues es exactamente lo mismo. Entonces esto es invariante en el tiempo. Bueno. ¿Sí? Y el último es la propiedad de estabilidad. Entonces vamos a ver.
Acuérdense, aquí lo que vamos a hacer es asumir que la entrada está limitada en amplitud, ¿sale? Vamos a ver, la salida ¿qué puedo decir de esa salida que es el coseno del número de muestra? ¿Qué puedo decir de la función coseno? El valor absoluto de la función coseno. ¿Qué puedo decir de su amplitud? Que sería máximo 1. Exacto, está limitado en amplitud 1 para toda muestra. Entonces, se fijan, para cualquier entrada acotada, la salida también va a estar acotada. Va a estar acotada hasta más estricto, por 1. ¿Ok? Entonces, esto es estable. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya me fui. Bueno, entonces vimos el A. ¿Cuál otro quieren que veamos? Profe, ¿podemos checar el 2.19? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, 2.19. Ok, dice, calcular la convolución de las señales. Y entonces tengo la señal que es x de n, es alfa de n. Pero fíjense, esto es para el número de muestras de -3 a 5 y 0 en otro caso. Y la respuesta al impulso vale 0 para índices negativos y vale 1 hasta la muestra 4. ¿Ok? Vamos a ver acá. De -3 hasta 5. ¿Ok? A ver, vamos a tratar de ilustrar un poco esto. Fíjense, la respuesta al impulso para muestras negativas va a valer 0. Y 0 sería 1, 2, 3, 4.
Para la 1, 2, 3, 4, vale 1. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Luego, x de n. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Aquí está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí en menos 4, menos 5, menos 6. Esto vale 0. Voy a suponer aquí que alfa está entre 0 y 1. ¿Vale? Okay. Entonces, fíjense, como alfa está entre 0 y 1, cuando yo hago alfa a la menos 3, esto me va a dar como si tuviera un valor muy grande, porque me quedaría un valor menor a 1 inverso al cubo. Entonces esto me queda un valor acá súper grande. Y luego, cuando yo le elevo al cuadrado, pues va a bajar aquí a la 1. Y aquí lo tendrían a la 1, que sería 1. Y luego aquí sería alfa, alfa al cuadrado, alfa al cubo, alfa a la cuarta, alfa a la quinta. Y así me quedaría. Aquí sería alfa a la menos 3, menos 2. Aquí sería 1. Sería alfa, alfa al cuadrado, alfa al cubo, alfa a la quinta. Y aquí ya tendrían 0. ¿Estamos bien así ahorita con la gráfica esta? Sí, profe. ¿Sí? Sí. A ver, entonces, ahí viene lo bueno. La convolución, si ustedes recuerdan, esto es k de menos infinito a infinito. ¿Sale? Ahora, esta sumatoria va considerando que la respuesta al impulso tenemos que simplificar porque la respuesta al impulso vale 0 para índices negativos y vale 0 a partir de 5, 6, 7 en adelante. ¿Ok? Aquí ya n. Entonces, si se fijan, esto va desde 0 hasta 4. Aquí vale 1 y aquí sería x de n menos k. ¿Sí me cacharon esto? Y entonces esto es igual, si se fijan, aquí les queda x de n más x de n menos 1 más x de n menos 2 más x de n menos 3 x de n menos 4. ¿Sale? Entonces, el sistema lo que está haciendo básicamente es tomar la muestra actual más la muestra del instante anterior, 2 instantes anteriores, 3 hasta 4. Eso quiere decir que lo que va haciendo es, me voy moviendo con una memoria de 4 muestras en el pasado y las sumo todas. ¿Ok? ¿Sí me cachan eso? Sí. Vamos a ver, entonces, ¿cuál sería la salida? Aquí lo más fácil es asignar la salida en función de evaluar para ciertos instantes. A ver, ¿qué pasaría para todo n menor o igual a menos 4? ¿Cuál sería la salida? Estaría tomando la salida de menos 4, sería aquí, y luego me voy y sumo 4 hacia atrás, pero valen 0. Entonces, si estoy en menos 5, salida en menos 6, ¿cuánto me va a dar para esos valores de n la salida?
0. 0. ¿Cuánto me daría en menos 3? De acuerdo a esta fórmula, tengo la entrada en menos 3, más en menos 4, más en menos 5, más en menos 6, más en menos 7. Pero la única que estaría vigente sería la de menos 3. Entonces, ¿esto es cuánto? A la menos 3. Exacto. Es alfa a la menos 3. En menos 2, si se fijan, lo que van a tener es, ahora están viendo esta muestra, entonces toman esta muestra de entrada, la de menos 3, la de menos 4, la de menos 5 y la de menos 6. Pero solamente entonces tomaría estas dos primeras. ¿Sí? En menos 1, si se fijan, entonces aquí tengo alfa menos 1, menos 2, menos 3. Porque todavía no llego a la memoria que son 4. Entonces en menos 1 estaría viendo esta de aquí y tomo esta más 4 hacia atrás. Entonces esta y esta. Ahora en 0, entonces tomaría esta en 0 que es 1. Luego 1, 2, 3 hasta la menos 4. Entonces aquí tengo... ¿Sale? Ahora en 1, estaré aquí en 1 y veo la de 1 más 4 hacia atrás. Entonces todavía alcanzaría a ver la de menos 3. Entonces aquí sería alfa más 1 más alfa a la menos 1. ¿Ok? Ahora, a ver, chéquenle cuánto valdría en 2. Si estoy en la muestra 2, estaré aquí. Entonces, esta más 4 hacia atrás. Entonces sería esta, hasta la de menos 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería alfa al cuadrado más alfa más 1. ¿Ok? Luego, en 3, aquí sería alfa cúbica más alfa al cuadrado más alfa más 1 más alfa a la menos 1. ¿Sí? Estoy aquí en 3. Entonces veo 4 hacia atrás. Entonces me quedan al cuadrado, a la 1, a la 0 y a la menos 1. Luego me voy a la 4. Entonces aquí me diría alfa a la cuarta más alfa al cubo cuadrado más alfa más 1. Y luego a la quinta, la muestra quinta sería alfa a la 5 y 4 hacia atrás. Entonces vería a la cuarta, al cubo, al cuadrado y a la 1. De acuerdo. Ahora vamos a ver a la sexta. La muestra sexta estaría aquí. Entonces esta ya vale 0. Entonces esta ya no me aporta. Pero sí me aportan las 4 hacia atrás. Entonces sería alfa quinta, alfa a la cuarta, alfa al cubo y alfa al cuadrado. ¿Ok? A la séptima, o a la muestra séptima, entonces aquí serían 7 y 4 hacia atrás. Entonces aquí sigo teniendo la alfa a la quinta, alfa a la cuarta, más, en este caso, alfa cúbica. ¿Sí? Estoy aquí, entonces 1, 2, 3, 4. A la 8, la muestra 8, entonces estoy por acá. Entonces me queda quinta a la cuarta. La novena muestra me acaba de dar alfa quinta. Y para cuando yo tome n mayor o igual que 10, ¿cuánto me va a quedar? 0.
0. Ok, ya terminé. Entonces, fíjense, abajo de menos 4 vale 0, arriba de 10 también vale 0, y intermedios tendrían esos valores. Profe, ¿me podrá volver a explicar por qué el 1 no lo toma en la memoria? ¿Qué muestra quieres o por qué dices que el 1 no? ¿Dónde? Por ejemplo en la cuarta, donde es y de 4, la salida de 4. Aquí. Ajá, ¿Esta? Sí. sí. A ver. Acuérdate que, ¿qué es lo que hace tu sistema? Tu sistema con este desarrollo, la salida es la salida actual, la muestra en el instante anterior, 2 muestras hacia atrás, 3 muestras y 4. Es todo lo que hace. Está sumando con una ventana de 4 muestras hacia el pasado. Entonces, en la cuarta muestra de salida, tomaría la entrada en la muestra 4 y 4 muestras hacia atrás. Entonces, tomaría la cúbica, la cuadrada, a la 1 y a la 0. Ya las siguientes ya no alcanzan en la memoria porque nada más llega hasta la muestra anterior 4. ¿Sí? Entonces aquí tomarías, en este caso, ponle aquí n igual a 4, entonces aquí sería x de 4, x de 3, x de 2, x de 1 y x de 0. ¿Sí? Oh, ya. ¿Sí? Okay. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál otro, muchachos? Ahorita son complacencias, ustedes digan. Profe, Vale. yo tengo duda del 2.51 al C. Es que ahí tenemos que sacar como la ecuación de n a partir de un diagrama de bloques, pero no o sea, como que me confundí un poco. A ver, vamos a ver. 251C. Ok. Ajá. 251C. Aquí está. Dice... no, 251C. Madre mía. Ok. 251C. Ok. Vamos a ver. Es esta. Ok. Sí, es Entonces, esa. Es que en nada el más libro viene, o sea, determinar bueno, y dibujar la respuesta del impulso. Ok. Determinar y dibujar. Ok, ahora sí te escucho. sí, bueno, es que según yo, o sea, primero obtuve y de n, pero al revisar en el libro viene diferente, entonces ya me confundí, o sea, ya no sé, o sea, si lo determiné mal o qué. Ok. Vamos a escribirlo. Este es 251C. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. 2.51. Sí. Entonces aquí viene. Creo que ya me equivoqué. Esto no así es. Miento. Ok, punto 8. Ok, ya me equivoqué aquí. Aquí es punto 8. Aquí está x de n. Y después tienes
otra etapa, ok, que es de punto 6. Exactamente. Ok. Bueno, lo que tienen que ver es que, a ver, entonces les pide determinar y dibujar la respuesta al impulso de los siguientes sistemas para de 0 a 9. Ok. Ok. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es voy a escribir el sistema de esta manera. A ver, fíjense que tengo básicamente dos estructuras que tienen regreso en cascada, o sea, una después de otra. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tendría, si yo le llamo esta señal antes de este segundo bloque de suma B de n, aquí yo tendría B de n menos 1. Y aquí tengo y de n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y ahora, si ustedes se fijan, y de n, la salida actual es 0.6, la salida anterior más B de n. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y quién es la señal B de n? Lo voy a poner aquí con otro color. Esto es 0.8 B de n menos 1 más X de n. ¿Sale? ¿Estamos bien? Ajá, Sí, profe. sí. Ok. Entonces, vamos a analizar, nos pide analizar para las muestras desde 0 hasta 9. ¿Sale? Entonces, vamos haciéndolo por pasos. Entonces, y en 0 es 0.6 y de menos 1 más b en 0. ¿Ok? Y después tienes que b en 0 es 0.8. Perdón. B de menos 1 más, en este caso, es la respuesta al impulso, ¿verdad? Entonces, delta en 0. ¿Estamos bien? Aquí en estos problemas siempre vamos a suponer que el sistema está en reposo. Eso quiere decir que las condiciones iniciales son 0. Entonces, esto es 0. Aquí es 0. Y aquí es 1. ¿Ok? ¿Cuánto les da entonces y en 0? 1. 1. Vamos al siguiente caso. Y en 1. Esto es 0.6 y en 0 más b en 1
y B en 1 es, en este caso, 0.8, B en 0 más delta en 1. ¿Sale? ¿Cuánto dijimos que en esta y en 0? Es 1, ¿no? 1. Y b en 0 era 1, ¿no? Aquí también b en 0 es 1. Entonces aquí es 1. ¿Y el impulso en 1? 0, ¿no? Ok. Entonces, si se fijan, aquí me queda b en 1 es 0.6. Entonces, y en 1, ¿cuánto me quedaría? Ah, no, perdón. Aquí es 0.8. B en 1 es 0.8, ¿no? Ajá. Exacto. Ya. Perdón. Entonces, aquí les quedaría 0.6 más 0.8. Entonces, esto es 1.4. ¿Ok? Y B en 1 es 0.8. Vamos a la muestra 2. Y en 2, esto es 0.6 en 1, B en 2, aquí sería B en 2 es 0.8, B en 1 más delta en 2. Y en 1 es 1, dijimos 1.4. El impulso en 2 vale 0. B en 1 es 0.8. Entonces, B en 2, ¿cuánto vale? .8 al cuadrado, ¿no? Entonces, y en 2, esto sería... a ver cuánto les da. Les quedaría 1.4 por 0.6 más 0.8 al cuadrado. 1.48. Y B en 2 les va a quedar 0.64. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. No sé, no tengo la respuesta del libro. No sé si les va coincidiendo. Sí, esos ya coinciden. Ok. Entonces aquí vamos a ver, aquí nada más sería y en 3. Aquí sería 0.6 y en 2 más b en 3. B en 3 es 0.8 B en 2 más delta en 3. Aquí sería, aquí se digan, les queda 0.8 al cuadrado. Y entonces en 3 les va a quedar 0.8 al cubo. Delta en 3 vale 0. Y ya en 2 dijimos que era 1.48. Entonces, y en 3 y b en 3. No sé cuánto les da. Punto 8 es al cubo 1.4 es en Y. 1.4.
1.4 será punto 512 1.48 por punto 6 más punto 500. Ajá, sí. Bueno, por ahí lo pueden seguir, pero eso sería la mecánica. ¿Sale? Profe, Vale. ¿por qué en vez de -1 es 0? En el primero. Siempre que hacemos estos ejemplos, vamos a considerar que en las condiciones, si no te dicen tal cual las condiciones iniciales, diferente de 0, siempre asume la 0. Como estamos empezando a partir de 0, vamos a tener condiciones en -1. Entonces, siempre en las etapas anteriores al punto de inicio, si no te dice el problema algo diferente, siempre asume que son 0. Es si el sistema está en reposo, si se dice. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo. Nos vemos entonces mañana. La hora de clase es a las 9, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, el examen lo voy a dejar de 9 a 10:30. Para si no alcanzan de terminar en una hora, tengan otra media hora de colchón para subirlo. ¿Ok? Pero nos vemos a las 9 para explicarles el examen y que tengan, si tienen alguna duda, lo puedan clarificar. ¿De acuerdo? Profe, Diga. ah,